Listo. Eh, del asunto del problema del mal, no sé si han tenido preguntas, no, varios me han hecho preguntas y se las he contestado por email. Me imagino que los demás no habrán tenido dudas, pero de todas maneras quisiera recalcar algo que por tiempo no lo pude hacer en la clase pasada y no me va a tomar más de 5 minutos de esta. El asunto es el siguiente. El relato del origen del mal moral en la Biblia en realidad es extraordinario, ¿no? Es extraordinario porque es de una sabiduría infinita, diría yo, mucho más sabio que las explicaciones posteriores que han hecho sobre ese relato algunos teólogos, ¿no? Que se han enredado bastante. Yo creo que lo importante es entenderlo como dice la teología bíblica, o sea, entendiéndolo de acuerdo a lo que decía en ese momento, como se lo expliqué en la clase pasada. O sea, el origen del mal moral deriva de la libertad que tiene el ser humano, por ser creado a imagen y semejanza de Dios, en escoger hacer el bien o hacer el mal. Eso es propio de la libertad. Y por eso que se le explica esto mediante un cierto mito, ¿no es cierto?, de un árbol que permite al ser humano, cuando se come ese fruto, decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo por sí solo. Esa es un poco la idea. Pero nosotros esto, y quizás por interpretaciones, como le digo, posteriores de teólogos con la mejor buena voluntad, entendemos esto en el paradigma que llamo yo del examen de grado. ¿Cuál es el paradigma del examen de grado? Es un término que he inventado yo, no lo van a encontrar en ningún libro de teología, pero la idea es la siguiente. Cuando uno se va a recibir de médico, abogado, ingeniero, lo que sea, tiene que dar un examen de grado. Entonces, en ese examen de grado le preguntan una serie de cosas y uno lo puede aprobar o lo puede rechazar. Si lo aprueba, ya es ingeniero, abogado, médico, lo que sea, y se le acabó el problema para toda la vida sobre ese aspecto, sobre titularse. Y si reprueba el examen de grado, bueno, tendrá que ver alguna manera de poderlo dar de nuevo, que sea, cosas por el estilo. Pero es un hecho único. O sea, yo aprobé el examen de grado, ya, me dan el título. Y eso ya tengo el título para toda la vida. Podrá ser útil o no ser útil tener el título, eso es otro cuento, pero ya tengo el título. Eso es lo que llamo yo el paradigma del examen de grado. Y nosotros pensamos el relato del pecado original como con ese paradigma. Entonces nos decimos, pucha, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no comen de ese fruto? ¿Estaríamos felices? Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia no nos da ninguna garantía que a lo mejor la serpiente o el demonio hubiera hecho varios intentos más posteriores frente a Adán y Eva para que pecaran igual. O sea, es algo permanente, no es el paradigma del examen de grado. Y supongamos a lo mejor que Adán y Eva hubieran sido tan virtuosos, puede haber sido, que no hubieran resistido siempre, durante toda su vida, la tentación de la serpiente y no hubieran pecado nunca, nunca hubieran comido de ese árbol del bien y del mal. ¿Quién nos dice en la Biblia que sus hijos no habrían podido pecar también? ¿O sus nietos? Nada. O sea, no vale el paradigma del examen de grado. Eso es el tratar de decidir como Dios qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo por sí solo, sin necesidad de guiarse por la mano de Dios, es una tentación permanente en el sentido bíblico, a toda la humanidad, no solamente en el momento inicial. Entonces, bueno, eh, tenemos que dejar un poco de lado ahora por ese paradigma del examen de grado. Ahora, ¿por qué en la Biblia se llama este pecado el pecado original? No es porque sea de nuestros padres originales ese pecado solamente, sino porque es el origen de todo pecado. Porque cuando un ser humano decide por sí solo y se acostumbra a decidir por sí solo que él es el único que sabe lo que es bueno y que lo que es malo y que no hay nadie que se lo diga, nadie que lo pueda aconsejar en eso, ni menos Dios.
Entonces, eso hace que origine cualquier cantidad de pecados de esa persona. Eso es lo mismo que dijo Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, ¿no es cierto? Que dijo, si Dios no existe, todo está permitido. Y es la realidad. No quiere decir que si Dios no existe, todo sea bueno, eso es otro cuento. Pero quiere decir, todo está permitido, porque solo yo el que decido qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, Hitler decidió que lo bueno era matar 6 millones de judíos. Bueno, es lo que él decidió. Y no es así. O sea, el poder, abrogarse la capacidad de decidir uno por uno mismo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, es el origen de todo pecado. Y en ese sentido, es bastante, este concepto que les estoy dando, que como les digo, el pecado original no es como el examen de grado, que si lo hubieran pasado nuestros primeros padres hoy día estaríamos todos felices. No, seguramente los descendientes hubieran cometido el mismo pecado igual, porque es una tentación muy fuerte eso, de decidir por sí solo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Si ustedes han leído, los que viven en Chile de acá, la polémica que ha habido entre Walker, el senador Walker y el filósofo Peña, se refiere a este problema, se refiere exactamente a este problema. Y el relato bíblico lo dice bien claro, y conviene darle una vuelta a esto para no confundirse. El senador dice que es cierto que el magisterio dice tales y tales cosas sobre que se aborto y otras cosas más. Olvidémonos del problema en sí, vamos a los argumentos de fondo. Pero también dice, tanto el Concilio Vaticano I como el Concilio Vaticano II, dicen que la conciencia de cada persona es la que tiene que tomar la decisión. Eso también es cierto. No tiene nada de raro. Nadie puede a uno obligarle a tomar una decisión en contra de su conciencia. Eso es cierto. Ni la iglesia ni nadie. Pero ¿qué significa para un católico tomar una decisión en conciencia contraria a lo que nos dice la moral natural o la moral revelada en la Biblia? No significa que tú tomas la decisión y chao, se acabó, así como el examen de grado. No. Significa que efectivamente, y eso lo vamos a ver ahora que está muy claro en el relato de los profetas en un rato más, significa efectivamente que tú tienes derecho a tomar esa decisión que va en contra de la moral natural o la moral revelada en la Biblia, es decir, los 10 mandamientos o lo que ustedes quieran, o las bienaventuranzas. Pero al tomar tú esa decisión que va en contra de lo que está la norma revelada o la norma natural, tú estás postergando el juicio de esa decisión y dejándolo en las manos de Dios. Eso es lo que significa. No es tomé la decisión en conciencia y chao, estoy feliz, pasé el examen de grado. No. Significa que tú tomas esa decisión, que tienes pleno derecho a tomarla, pero en algún momento te van a preguntar, oye, espérate un segundito. Tú tomaste esta decisión, por eso que no quiero meterme en el ejemplo, estoy contando la idea filosófica que hay detrás y la idea teológica. Tú tomaste esa decisión, yo te la permití tomar, eres libre para tomarla, pero explícame por qué. Ahora, esa pregunta te la van a hacer con mucha misericordia, no cabe la menor duda, pero no es algo para olvidar. O sea, la decisión en conciencia no es subjetiva. ¿Qué significa una decisión subjetiva? Que tú la tomas libremente sin responder a nadie. No es así. La decisión en conciencia tú tienes todo el derecho a tomarla, pero tienes que tenerla bien argumentada. Antonio, dime. No, yo lo que decía, Dios estableció unos límites, porque están las tablas de la ley. Así es. Los 10 mandamientos. Así es. O sea, no es tan decisión del hombre, o sea, hay una pauta. Claro, hay una norma. Hay una pauta, una norma. Así es, absolutamente. Claro. Así es.
Y si tú argumentas tu conciencia para violarla, porque a lo mejor en un caso, en una guerra, qué sé yo, puede haber alguna forma, necesidad de violarla, está bien, tienes derecho a hacerla, ¿no? No te va a caer un rayo del cielo en ese momento, no. Pero eso significa que tú vas a tener que fundamentarla en algún momento, frente al caballero de arriba. Eso es lo que significa que la conciencia no es subjetiva. La conciencia tiene que ser objetiva. Tú puedes tomarla, pero tienes que fundamentarla, porque ese punto tú dijiste, yo en este momento tengo que tomar esa decisión, porque a veces estoy en un bombardeo atómico, no sé, lo que sea. Pero eso quiere decir que vas a tener que fundamentarla más arriba. O sea, porque ¿a dónde voy yo con esto? Es que hoy día se está usando, y eso se vio en la polémica, que digo, que no me digo, insisto, no me quiero meter en la temática de la polémica, estoy hablando de los valores que están en juicio ahí, nada más. De que cuando uno toma la decisión en conciencia, eso es óptimo y siempre es la mejor, ¿no? ¿No? Y lo vamos a ver ahora en el caso, lo explica muy claramente el profeta Ezequiel. No es así. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro en la comprensión de esto. Por eso digo yo que el ejemplo del origen del mal que nos da la Biblia es de una sabiduría infinita. Se nota claramente la inspiración divina, o sea, algo que mucho mejor que lo que han hecho muchos filósofos para definir lo que es bueno o definir lo que es malo. Pero hay que entenderlo efectivamente como ahí dice. No es un examen de grado. Eso es la primera cosa. Segundo, es debido a de repente la elección del mal, es debido a la libertad que tiene el ser humano, que esa es permanente para toda la humanidad. No es una cosa que se le tomó un examen de grado a Adán y Eva al momento en el paraíso y ahí, como diría Vargas Llosa, ¿se jodió la humanidad? No, no es así. Es algo permanente que nos ataca a todos. Y es el origen de todo pecado, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano individual decide que él por sí mismo puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, al margen de Dios pasa lo que dijo Dostoyevsky, que todo está permitido. Bueno, Juan Ignacio, una sí, pregunta. dime, Edgardo. Edgardo, dime. En muchos bautizos he escuchado a los sacerdotes que dicen que con este rito vamos a borrar el pecado original, esta mancha que tiene la guagua. Quisiera entender eso. Bueno, estaba esperando la pregunta y esperaba que me la hicieran, pero también prefería que no me lo hubieran hecho, pero te la contesto. Hay hasta el año 1000, hay dos tradiciones sobre el pecado original. Una que deriva de San Agustín, que es el examen de grado, que te digo yo. O sea, que es efectivamente un pecado que se hereda, ¿ya? Etc. Y que por lo tanto con el bautismo se borra. Y la otra, que no deriva de San Agustín, que deriva fundamentalmente de los padres de la iglesia griega, que no hablan de un pecado que se hereda, sino que lo que se hereda son las consecuencias del pecado original. O sea, la concupiscencia en términos normales, vale decir, la debilidad que tiene el ser humano de repente preferir el mal que el bien. Porque lo encuentra simpático, porque la fruta, como decía Eva, se veía bien tentadora, que sé, etc. Entonces, la tradición agustiniana es que es un pecado que se hereda. Y la tradición oriental no es un pecado que se hereda, sino que las consecuencias por las cuales el ser humano peca efectivamente son heredadas. Y eso es cierto. O sea, todos por el hecho de ser libres que tenemos la posibilidad de cometer ese pecado en cada momento. Entonces, para los occidentales, para los que derivamos de San Agustín, en el bautismo se borra ese pecado original. Perfecto. No las consecuencias, pero se borra.
Si tú vas a un bautismo en una iglesia griega, ya sea católica o ortodoxa, porque hasta el año 1000 era una sola cristiandad la que había, o sea, no había separación, y estaban todos, no encontraban ningún problema lo que decía uno o lo que decía el otro. Entonces, si tú vas a un bautismo de alguna iglesia oriental, ya sea católica o ortodoxa, porque también hay católicos orientales, lo que te dicen es que ahí el bautismo te da la fuerza, te da la gracia para que tú superes esa mancha. Ahora, ¿es una sutileza? Es una sutileza, sí, pero tiene consecuencias teológicas más para allá. Pero efectivamente hay esa diferencia. Y la iglesia occidental, que es netamente agustiniana, deriva de esta posición de San Agustín. Ahora, lo simpático es por qué San Agustín sacó esa teoría. Por una razón muy simple, para que vean ustedes las cosas que ocurren en la historia de la iglesia y la historia de la humanidad. San Agustín era netamente romano y no hablaba griego, no sabía griego. Y leyó a San Pablo, que escribió en griego todo, en una traducción mal hecha al latín. Y de ahí viene. En cambio, los griegos, las iglesias griegas, que nunca tuvieron que traducir a San Pablo, sino que lo leyeron en su idioma nativo siempre, pensaban de la otra manera. Ahora, desgraciadamente ha ocurrido que de repente otros teólogos posteriores a San Agustín también han insistido en esta interpretación agustiniana porque tampoco leían griego, en fin, qué sé yo. Pero la diferencia es esa. Es un tema que yo te aconsejaría, Edgardo, mejor no meneallo mucho, porque, como decía el Don Quijote, no, ese decía Mío Cid, ¿no es cierto? Que mejor no meneallo. Porque, claro, o sea, la influencia agustiniana en la iglesia occidental es muy fuerte y algunos sacerdotes han sido formados en esa influencia, que no tiene nada de malo, tiene muchas cosas buenas San Agustín. Y el único problema que tiene es que no sabía griego nomás, pero fuera de eso, un gran santo y un gran teólogo. Entonces va a causar polémica que no tiene sentido causarla, porque por lo demás la diferencia es sutil, no es una cosa que diga que, bueno, es que hay una barbaridad, hay un cisma, no, es una diferencia sutil. Unos dicen que el pecado es heredable y otros dicen las consecuencias del pecado heredable. Pero buena la pregunta. Te lo digo yo porque me pasó que en un bautizo una señora se puso a gritar: mi guagua no tiene pecado. Bueno, la señora tenía toda razón teológica, pero anda a culpar a un caballero que vivió en el año 400, digamos así, por eso. Y armó un escándalo en medio de la ceremonia por eso de producto. Claro, bueno. Y es lógico, uno piensa así, es lógico, digamos. Pero bueno. No, ¿qué pecado puede tener una guagua? ¿Qué pecado puede tener una guagua? Pero como le digo, la razón es esa. Ahora, no, pero independientemente se complementa, o sea, el hecho de que borra el pecado original y además nos fortalece para las consecuencias de ese pecado original. Claro, pero lo que dice Edgardo, mi guagua no pecó, no tiene conciencia todavía como haber pecado. Entonces, bueno, es un tema que a lo mejor la iglesia lo va a explicar más, tal como explicó el caso del limbo, por ejemplo, ¿no? El limbo también era otra cosa que derivaba de algo que efectivamente se entendió mal en su originalmente. Y al final el Papa Benedicto, digamos, nombró una comisión y llegaron a la conclusión, esa comisión, lo que en teología bíblica se sabía hacía siglos, de que no era problema del magisterio creer si existía el limbo o no, hoy día. Como decía un teólogo amigo mío, el Papa Benedicto mandó el limbo al limbo. Entonces, yo creo que va a pasar algo también parecido con esto, pero bueno, mientras no ocurra, ya sabemos de dónde viene, y mejor no armar problemas, porque si no te puedes topar. Sí. Sobre todo si eres diácono, te va a topar que hacer un bautizo que te puede decir una señora, si mi guagua no tiene pecado. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Claro. Muchas gracias. Gracias. De nada. Así como dice lo del seno de Abraham, perdón, lo que dice del limbo, ¿qué tal el seno de Abraham? No, es que son dos cosas distintas, pero eso lo vamos a ver después. O sea, existió un lugar efectivamente
lo que dice la Biblia, eso lo dice la Biblia, donde iban los muertos antes de la resurrección de Cristo. Pero no tiene sentido que ese lugar, de sentido bíblico, digamos, siga existiendo después de la resurrección de Cristo. O sea, una guagua que no se bautiza, por las mismas razones que hemos hablado ahora de la traducción de San Agustín, no tiene por qué irse a un lugar que no va a ver a Dios nunca. Y eso efectivamente es lo que dijo, lo que dijo el Papa Benedicto. O sea, el limbo, claro, hasta la resurrección de Cristo, hasta que vino la redención, sí, tiene una justificación bíblica. Pero de ahí para adelante no tiene ninguna justificación bíblica, por lo tanto, si usted quiere creer en él, crea, pero nadie le va a decir nada malo si usted no cree en eso. Como le digo, mandó el limbo al limbo. Ya, sigamos entonces. Vamos a la página 55. Yo les pedí que leyeran la página 53 y 54 por su cuenta porque habla del asunto de la Torre de Babel. Bueno, y es el mismo caso del pecado original, digamos, entonces no valía la pena repetirme y perder clases con esto, por eso que preferí hacer esta explicación de lo que acabamos de ver, que es mucho más importante, como les digo, el paradigma del examen de grado, que espero que les haya quedado claro. Los profetas. Los profetas empiezan a surgir durante la monarquía. Y empiezan a surgir durante la monarquía por la decadencia de la monarquía. Pero la decadencia que acarrea la decadencia del esquema yavista. O sea, el paradigma religioso yavista llegó un momento que no se sostenía. O sea, eso que Dios se entendía con Yahvé se entendía con el rey, y el rey se entendía con la gente, y la gente no se entendía con Yahvé directamente, sino que lo único que tenía que hacer la gente es cumplir con los 613 mandamientos. Llegó un momento que no se sostenía. ¿Por qué no se sostenía? Por la decadencia moral de la monarquía. O sea, la gente empezó a ver de que ese referente que tenían en esta tierra, que era el rey, sobre el comportamiento de Yahvé, no era así. Entonces ahí surge el profetismo, los profetas, que son gente que empiezan a clamar por la palabra de Dios, que son gente del pueblo, que cumplen con una misión divina, como ya lo vamos a ver en este momento. O sea, el profeta es el que habla en nombre de Yahvé. Yahvé lo envía para que dé un mensaje en su lugar. No tiene nada que ver con prever el futuro. Nada. O sea, bórrense de esa idea. ¿Por qué se dice que preveían el futuro, que no lo hacían? Porque muchas veces, como en el caso de Jonás, por ejemplo, anunciaban un castigo si no se convertían. En el caso de Jonás, Yahvé lo mandó a Nínive, no quiso ir, que sea la historia, pero lo importante es que Yahvé lo mandó a Nínive, que era una ciudad muy grande, muy pecaminosa, con el siguiente mensaje: si no se convierte Nínive, en 30 días la voy a destruir. Pero ahí pasó exactamente lo contrario de la imagen popular que tienen los profetas, porque según sale en el mismo libro de Jonás, Nínive se convirtió y por lo tanto Yahvé no la destruyó. Pero en la mayoría de los otros casos, efectivamente, el destinatario de la profecía no se convirtió y por lo tanto Yahvé hizo lo que había dicho que iba a hacer. Y eso, pero no es que el profeta lo haya adivinado del futuro. No, no, no. El profeta les dijo, mire, si no se convierten va a pasar tal cosa. Bueno, no se convirtieron y pasó esa cosa, ¿no? Pero una consecuencia de la respuesta del destinatario del mensaje. No es que el profeta profetice algo. Ya. Ahora, la revelación de este mensaje profético, la escritura la atribuye a la palabra de Dios. O sea, Dios
Yahvé se presenta a un profeta y le dice, anda y di esto. Y el profeta entonces es bien mensajero absolutamente literal. Se aprende esas palabras de memoria, va a donde tiene que ir y le dice exactamente el mismo mensaje. O sea, la creatividad del profeta se da por supuesta que es nula. Y eso no se da por supuesta, sino que lo dice claramente cada mensaje profético. Y eso es muy importante, porque como mensajero, él no tiene una agenda política, como pudiéramos decir, propia, sino que lo que hace es transmitir esa palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se sabe si un profeta es verdaderamente profeta o no? Bueno, se sabe que es verdaderamente profeta por un problema experimental, porque si es efectivamente profeta, se cumple lo que dice. Y si no es profeta, no se cumple lo que dice. Porque también hubieron falsos profetas. ¿Qué es lo que es un falso profeta? Un falso profeta es una persona que se carrilea, como decimos en Chile. Y se carrilea ¿por qué? Para caer simpático normalmente al rey o a la gente que debiera haberse convertido y no lo hace. Vamos a ver que en muchos relatos proféticos surgen contraprofetas o profetas falsos que le dicen, no, lo que dice Jeremías no es cierto, rey, sigue así nomás, está todo bien, no va a pasar nada. Y efectivamente pasa lo que dice Jeremías y no lo que dicen estos falsos profetas. La definición exacta de palabra de Dios, porque nosotros entendemos palabra de Dios un dicho, no es así. La da el mismo Isaías, que dice, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven para allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, no volverá a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello que la envié. O sea, la palabra de Dios no es un dicho, no es una locución, como se dice cuando hablo yo o hablan ustedes, sino que es una energía que brota de Dios, que Dios es espíritu, no tiene boca, digámoslo así, ¿no? Es una energía que brota de Dios, que tiene que cumplir un objetivo por la cual brota y es enviada. Al igual que la lluvia, ¿no es cierto? Cuando cae, tiene que cumplir un objetivo que es hacer germinar la tierra. Bueno, esa palabra que brota de Dios, es que esa energía que brota de Dios, tiene que cumplir un objetivo por el cual fue generada, fue liberada esa energía. Y ese objetivo lo va a cumplir siempre, aunque demore. No es instantáneo, pero lo va a cumplir siempre. Y cuando ya lo cumple y realizó el objetivo por el cual se generó, vuelve a Dios. A decir, como diría alguien, ¿no es cierto?, misión cumplida. Entonces tenemos que la palabra de Dios es una energía divina que brota de Dios con un objetivo que lo logra siempre y vuelve tiempo después a Dios diciendo cumplir. Y para cumplir ese objetivo, como vamos a ver un ejemplo que les voy a poner inmediatamente, tiene que tomar decisiones y hacer cosas. Ejemplo, volvemos a Jonás. Bueno, el libro de Jonás es un libro bastante mitológico, pero en el fondo tiene un trasfondo religioso basado en un hecho profético real. No nos miremos en los detalles, vamos al fondo del mensaje. A Jonás se le dice, Dios le dice, anda a Nínive y dile que si no se convierten en 30 días la voy a destruir. Jonás acepta esa misión porque el profeta tiene que aceptar. Si no acepta, no pasa nada. O sea, no es ni castigado ni nada. Es un hecho voluntario aceptar ser profeta, de la libertad del ser humano.
Jonás acepta, pero después se llena de susto, porque Nínive era una ciudad muy grande, era pagana, ahí me van a colgar del palo mayor de haber pensado Jonás, y en vez de ir para Nínive, se va exactamente para el otro lado. Se embarca en un barco, qué sé yo, etcétera, 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 etcétera. Pero esa palabra que lleva adentro, esa energía divina que lleva adentro, que él está tratando de, después de haberla aceptado, está tratando de eliminar de sí, porque le dio miedo, empieza a actuar. Dice, no, pues si tú no tenías que ir para allá, tienes que ir para el otro lado. Entonces provoca una tempestad. Provoca una tempestad fuerte y el barco está a punto de zozobrar. Entonces, ¿qué más hace esa palabra? Es esa energía divina que actúa a la sombra. Provoca que el capitán del barco diga, bueno, echemos en suerte para saber quién está pecando de esa forma, que su Dios, porque era un barco pagano que tenía gente politeísta de muchas partes, y quién está castigando, su Dios está castigando a alguien que no debería estar en este barco. Bueno, echan en suerte eso para saber el juicio divino, y sale premiado Jonás. Y Jonás reconoce, sí, yo soy el culpable de que se haya decretado esta tempestad, porque yo no debería ir para acá, yo debería ir para el otro lado. Entonces lo agarran y lo tiran al agua. Se calma la tempestad. Entonces viene el asunto de la ballena, ¿no es cierto? Que para salvar al pobre Jonás, que no se ahogara en medio del mar, porque no tenía ninguna posibilidad de salir a nado en ese momento hasta la orilla, la agarra y 3 días después lo botan en una playa. Perfecto. Además es símbolo de la pasión y la muerte de Cristo, lo que ustedes quieran, pero originalmente se pensó así, cuando este relato se escribió. Para salvar a Jonás, porque se iba a ahogar irremediablemente, no iba a tener energía, a lo mejor estaba a 100 kilómetros de la orilla, lo agarra y lo lleva a la orilla y lo tira para allá. Perfecto. Entonces ahí Jonás se da cuenta de que él efectivamente tiene que hacer el trabajo que él aceptó hacer. Y se va a Nínive. Y predica durante 3 días en Nínive, porque era una ciudad muy grande, tenía que recorrerla entera predicando esto, que tenía que convertirse. Y le va bien. Y le va bien. Se convierte y por lo tanto la ciudad no es destruida. Hasta ahí la primera parte del libro Jonás. Pero se ve claramente esto que acabo de decir. O sea, esa energía divina que Jonás acepta con la misión, al aceptar la misión que Dios le da, actúa sobre él de acuerdo a que tenga que cumplir esa pega. Independiente que le saque la vuelta y se vaya para el lado que no tenga nada que ver. Él tiene que cumplir esa pega. Y lo lleva para allá. La segunda parte del libro Jonás es muy simpática. Pero también ilustra esto del profetismo. Porque Jonás entonces se taima. Y reta a Dios. ¿Quién me va a creer ahora si no pasó nada? Bueno, y Dios le dice, sí, no pasó nada porque Nínive se convirtió. Le aclara ese punto. Nínive se convirtió y por lo tanto no la castigo porque se cumplió el objetivo. Por eso que no pasó nada tremendo, pero se cumplió el objetivo. O sea, tú lo hiciste bien, predicaste bien. Se cumplió el objetivo. Entonces ahí Jonás deja la taimadura y vuelve a su tierra. Pero el esquema del libro de Jonás es muy interesante porque ilustra claramente este concepto del profetismo como es. O sea, la palabra de Dios es una energía que brota de Dios que tiene que cumplir un objetivo y que lo cumple siempre. Y eso puede demorar su tiempo, como en el caso de Jonás. Y ahí la palabra de Dios tiene que actuar inteligentemente y tomar decisiones de acuerdo a las decisiones que toma el profeta de hacer su pega o no hacer su pega. Bien, eso es lo que se llama el oráculo profético, que cada vez que aparece en el Antiguo Testamento el término palabra de Dios aparece 241 veces ese término. Pero de las 241 veces, 221 se refieren siempre a un oráculo profético. No sé qué usa este mecanismo que les acabo de explicar.
como les digo, el mecanismo es bastante más complejo que adivinar el futuro. No tiene nada que ver con adivinar el futuro. Ahora, ¿cómo se escoge un profeta? ¿Y cómo se le presenta a Yahvé para decirle lo que tiene que hacer? Eso es muy interesante porque en los libros de los profetas hay muchos casos en que se explica cómo se generó ese profeta, por qué se escogió y lo demás. Eso es lo que se llama la vocación del profeta. Y ahí también actúa la palabra de Dios, esta energía divina, para que él pueda, ¿cómo se llama? Basura. Actuar. Veamos el caso de Ezequiel. Ezequiel, que es uno de los grandes profetas. Hay tres grandes profetas: Ezequiel, Isaías y Jeremías. Y después están los otros más pequeños, más chicos, que son bien importantes también, pero que tienen un alcance profético más corto en el tiempo. Dice: el Señor me decía, en el caso de Ezequiel, hijo de Adán, ponte en pie, voy a hablarte. Penetró en mí el espíritu, ya vamos a ver de qué se trata, esto es muy importante, mientras me estaba hablando y me levantó en pie y me decía: hijo de Adán, yo te envío a Israel, pueblo rebelde, se rebelaron contra mí, ellos y sus padres, se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. Les dirás: esto dice el Señor, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde. Aquí sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de Adán, no le tengas miedo a lo que digan, aunque te rodeen espinas. Y me dijo: hijo de Adán, todas las palabras que yo te diga, escúchalas atentamente y apréndelas de memoria. O sea, dilas exactamente igual, no inventes nada. Anda, vete a los deportados, a tus compatriotas, y diles: esto dice el Señor, ¿te escuchen o no te escuchen? Eso es lo que se llama la instauración de un profeta, la creación, la vocación de un profeta. El Señor Yahvé le comunica. Y esto está claro dentro de lo que hablábamos antes. O sea, el profetismo surge con la decadencia de la religión yavista, en que se pervierten en forma masiva, sobre todo las autoridades y los encargados de mantener la religión yavista se pervierten. Entonces, por eso, anda tú y diles lo que yo te voy a decir. En el caso de Jeremías también, en la vocación de Jeremías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Aquí hay que tener bien claro lo que se dice originalmente. Hay una nota al pie de página que se los puse. Dice: antes que formarte en el vientre materno te elegí. La frase exacta es: antes que tuvieras forma humana en el vientre de tu madre te elegí. O sea, aquí está claro que la concepción que se tiene en esta época en Israel es que el ser humano es ser humano, no solo antes de nacer o después de nacer, sino incluso antes que tenga forma humana en el vientre materno. Lo que nosotros decimos hoy día, desde el momento mismo de la concepción. Porque Dios no elige, como se dice ahora, a un feto, no. Dios le elige a Jeremías. Y lo elige antes que tuviera forma humana en el vientre materno. Antes de formarte en el vientre materno te elegí. Antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Yo repuse: ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó: no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe tú irás. Lo que yo te mande lo dirás. Y no les tengas miedo, yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo: mira, yo pongo mis palabras en tu boca y hoy te establezco sobre pueblos, reyes, para arrancar y arrasar, destruir y demoler, pero también para edificar y plantar. La media peguita que le dieron.
O sea, está bien claro el mensaje. Y al igual que lo que le pasó a Jonás cuando se dio cuenta que se iba para donde no debía. Pero Jeremías nunca se fue para donde no debía, siempre fue para donde debía ir. Pero de repente también estaba como hasta el yaco, como decimos en Chile, con toda esta pega. Y dice, miren, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me forzaste, me violaste. Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. Si hablo es a gritos, clamando violencia, destrucción. La palabra del Señor se me volvió escarnio y burla constante, y me dije, no me acordaré más de él, no hablaré más en el nombre del Señor. Pero esa palabra la sentía adentro como un fuego ardiente, encerrado en los huesos. Hacía esfuerzo por contenerla y no podía. Bueno, a Jeremías le tocó el trabajito de tratar que en el último momento, cuando ya el ejército de Nabucodonosor estaba por empezar a atacar la ciudad donde la iba a destruir toda y mandar al exilio a toda la gente, que en el último momento Yahvé lo mandó a pedir que tratara, por favor, de convencer a la gente y a la aristocracia y a la monarquía de que se convirtiera. Todavía estaban a tiempo de evitar esa tremenda destrucción. Si se convertían, los iba a ayudar para derrotar a Nabucodonosor. Pero si no se convertían, los iba a dejar que pasaran, que hicieran lo que ellos quisieran. O sea, es el mensaje de última hora, ¿no? En el último minuto, en el último instante de Yahvé a su pueblo. Bueno, y a Jeremías le fue mal. No se convirtieron. Él se salvó. Pero se destruyó Jerusalén, se deportó a la gente, la masacre fue gigantesca, etc. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron lo que predicaba Jeremías. Los falsos profetas le decían al rey, no te preocupes, está todo re bien, no va a pasar nada, etc. Entonces Yahvé no es que castigue en ese sentido, sino que cuando lo que decía, que lo vimos en la clase pasada, Yahvé es un Dios celoso. Si lo echan afuera, se va nomás. Y deja que el ser humano haga lo que él decida. Pero al irse, ya no te ayuda. Tú le dices, vete, se va. Y al no ayudarte, como ser humano no tiene fuerza para hacer muchas cosas que cree que tiene, bueno, ahí le pasó eso, que Nabucodonosor llegó con un ejército mucho mayor y destruyó todo y se llevó exiliado a prácticamente la mitad de la población y sobre todo a la gente con poder y a la gente con cultura. Pero aquí muestra lo que significa tener esa energía divina, que es la palabra de Dios dentro de sí. Yo decía, se reían de mí, pero ya estaba aburrido Jeremías, decía, no hablaré más en su nombre, no me acordaré más, porque se burlan de mí. Pero la sentía dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hacía esfuerzo por contenerla y no podía. Por eso que tenemos que pensar esto en una energía autovalente con capacidad de decisión como para poder contrarrestar cuando el caso de Jonás no hace lo que se debe. Y además para darle fuerza al profeta, como dice Jeremías, para poder seguir cumpliendo con su misión, aunque sea un escarnio si se burlen de él permanente. Ahora bien, cuando hablamos de Ezequiel, hablamos también del espíritu. Voy a leer ese párrafo de nuevo. El Señor me decía, hijo de Adán, ponte en pie, voy a hablarte. Penetró en mí el espíritu mientras me estaba hablando y me levantó en pie y me decía,
hijo de Adán, yo te envío a Israel, qué sé yo, etc. Nos hemos topado ya con eso del espíritu, la ruaj de Yahvé. En el relato de la creación. Cuando Dios hace a Adán de arcilla, ese Adán todavía no tiene vida. O si la tenía, sería una vida muy animal, no sé. No está claro, eso no lo dice. Pero cuando ya le da la característica de ser su imagen y semejanza, sopla sobre él. Y ahí le transfiere parte de su espíritu, parte del espíritu de Dios, o sea, del alma, de la parte espiritual, pudiéramos decir así. Se la transfiere al ser humano. Y ahí, con eso, lo constituye, lo hace a imagen y semejanza suya, como pareja. Entonces, el espíritu es parte que recibe Ezequiel también en ese momento, es parte del espíritu de Dios, reforzado, que ya lo tenía por ser a imagen y semejanza de Dios, pero le da más fuerza, como se lo transmite en un grado mayor, para poder cumplir con esa misión tan compleja que le va a dar. Y por eso que se levanta al tiro, tiene fuerza. Entonces, por un lado, tenemos, ¿no? Y eso lo vamos a sacar concurso más adelante, dos energías divinas que brotan de Yahvé. Una que es su palabra, que le crea una misión a ese profeta, y otra que es su espíritu, que le da fuerza para cumplir esa misión. Y Ezequiel lo dice bien claro, como sale en la cita que voy a decir, que está a continuación de esto. Dice, después de haber recibido esta misión que tiene que cumplir, que la leí antes completa, ¿no es cierto? Habiendo recibido la palabra de Dios, que es una energía que lo va a llevar a hacer lo que tiene que hacer y lo va a iluminar para decir bien lo que tiene que hacer. Dice, entonces me arrebató el espíritu y oí a mis espaldas el estruendo de un gran terremoto, al elevarse de su sitio la gloria del Señor. El espíritu me tomó y me arrebató y marché decidido y enardecido, mientras la mano del Señor me empujaba. Llegué donde los deportados de Tel Aviv y ahí me dirigió la palabra del Señor. Entonces aquí tenemos bien claro en el caso de Ezequiel. Primero, Dios le transmite su palabra, que él tiene que aceptar esa para decirle, tu misión va a ser esta. ¿Ya? Y esa palabra la va a tener dentro y le va a decir en cada momento lo que tiene que decir, qué sé yo, etc. Y lo va a orientar para que ocurra eso. Pero todavía sigue siendo una persona débil, asustadiza. Entonces recibe también otra energía divina, que es el espíritu, que le refuerza su decisión de ir y le da la energía como para tal, como dice, me tomó y me arrebató y marché decidido y enardecido hacia los deportados de Tel Aviv. Eso en el momento de su vocación, recibe esas dos energías divinas, pero todavía no sabe lo que tiene que decir. Entonces, cuando llega a donde los deportados de Tel Aviv, ahí el Señor le dirige la palabra y le dice lo que tú tienes que decir ahí. O sea, es un proceso en etapas que tiene bastante lógica, pero que actúan dos energías divinas, autónomas, con capacidad de decisión, capacidad de orientación distinta, que son la palabra y el espíritu. Ahora, vamos a ver aquí lo que yo hablaba, de esto que se refiere a la conciencia, que también lo dice Ezequiel. Cuando Dios, Yahvé, le da esta misión y le da el espíritu, también le dice, para que pueda cumplirla, también le dice
la forma en que va a operar esto. Hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, cuando yo te diga lo que tienes que decir, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Ojo, ojo, lo que hablábamos de la conciencia. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú, como mensajero, habrás salvado la vida. Y si el justo, o sea, la persona buena, digámoslo así, que cumple con la moral de Dios, y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, pondré una trampa delante de él y morirá. Por no haberlo puesto en guardia, él morirá por su pecado y no se tendrán en cuenta las obras justas que hizo. Pero a ti, tú como profeta, te pediré cuenta de su sangre. Si tú, por el contrario, pones en guardia al justo para que no peque, y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida por haber estado alerta, y tú como mensajero habrás salvado tu vida. Bueno, yo creo que más claro, echarle agua. Esto es lo que yo decía de la conciencia. O sea, cuando tú decides no hacer lo que la ley natural y la ley revelada dice que debes hacer, tú tienes libertad, como dice ahí, pero tendrás que rendir cuenta en algún momento. No es así como decir yo, mi conciencia me dice que esto es bueno y por lo tanto me olvido el problema. No, tendrás que rendir cuenta. Y frente a aquellos que ya saben que, sobre todo, ¿no es cierto?, estamos hablando, el equivalente al profeta vendría a ser aquí la persona eclesiástica, ¿no? El cristiano comprometido, el católico comprometido. Si tú no le adviertes a esa persona que está actuando mal, tú serás reo por lo que él haya hecho mal. Bien, sigamos con los profetas. Sigamos con los profetas. El sentido de la profecía es algo temporal. Volvamos al caso de Jonás. Jonás tuvo éxito, se cumplió Nínive, se convirtió en Nínive. Por lo tanto, se acabó el problema. Y como decía Isaías, ahí en ese momento la palabra de Dios, esa energía divina que es la palabra de Dios, deja a Jonás tranquilo y se vuelve a donde Yahvé y decirle misión cumplida. Entonces, eso, los teólogos de esta época, de esa época, hablaban como que en ese sentido, esa energía divina que es la palabra de Dios tiene una muerte aparente, pero no muere, sino que queda en la memoria del pueblo de Dios. O sea, se empieza a transmitir como sabiduría popular en forma oral. Y puede por mucho tiempo permanecer así, no debe olvidarse. ¿Y por qué no debe olvidarse? Para que, por una parte, sea un ejemplo que conozcan las nuevas generaciones de cómo actúa Dios, cómo actúa Yahvé, y además sea una enseñanza para las nuevas generaciones de no volver a caer en lo mismo, porque así actuó Yahvé en ese tiempo y así va a volver a actuar si volvemos a caer en lo mismo. Entonces, son tradiciones que fueron palabra de Dios, pero que mantienen una tradición que también es importante y que también
Dios se preocupa de que esa tradición se transmita de padres a hijos. Pero llega un momento de que algún escriba anónimo, en general no sabemos quiénes son, empieza a reconocer que esa palabra de Dios que se ha vuelto tradición oral es necesaria ponerla por escrito porque el pueblo pareciera que está cayendo en la misma situación que cayeron sus antepasados cuando fue dicha. Entonces la pone por escrito. Y eso es lo que se llama redacción inspirada de la escritura. O sea, la redacción inspirada de la escritura significa que algún escriba, que normalmente es anónimo, que puede pasar años, incluso siglos, de entre el hecho que relata y lo que escribe, recibió una inspiración divina, seguramente, que le dijo, ojo, esto que se dijo puede volver a ocurrir. Entonces ponlo por escrito. Pero tiene una característica muy interesante en la redacción inspirada en el Antiguo Testamento en este sentido, que no es un relato del pasado nada más que por relatar el pasado como quien cuenta una historia interesante de los antepasados. No, está mirado siempre con una perspectiva actual o a futuro. O sea, es un relato del pasado, sí, pero redactado de una forma de orientar y de corregir situaciones que están ocurriendo en el tiempo presente, en ese momento, en el momento que se escribe. Entonces es un puente entre el pasado y el futuro. O sea, lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento hoy día, de estos hechos proféticos, no es un relato histórico puro solamente. Es un relato histórico, sí, pero con un fin pedagógico para el momento en que se lee. Eso es muy importante. Y también ocurre en el Nuevo Testamento. O sea, cuando San Marcos escribe su evangelio, no solamente hace un recuento de lo que él oyó predicar a Pedro, sino que también lo hace de modo de que la gente que va a leer ese evangelio lo aplique en el momento que está viviendo. Y eso es lo que se llama redacción inspirada. Pero actualmente tú puedes aplicar montones de situaciones que se están viviendo a situaciones de ambición, de corrupción, como lo mismo decía la monarquía en decadencia, se está repitiendo siempre los eventos. Exactamente, exactamente. Entonces por eso es aplicable permanentemente. Así es, así es. Pero, a ver, pensemos en algo más mundano. Uno puede leer una biografía, un libro que te explique lo que pasó en el viaje de Colón, por ejemplo. Es muy interesante porque te vas a aprender de muchas cosas, en fin, porque, qué sé yo, qué es lo que pensaban los marineros, qué es todo lo demás ahí. Pero no está escrito con la intención de que tú lo apliques hoy día si tienes que tomar un avión para ir a Nueva York. En cambio, sí ocurre esto en la Biblia. O sea, está escrito con una intención de que tú te des cuenta de lo que pasó en esa época, porque eso mismo puede pasar ahora. Hay una intención pedagógica muy fuerte ahí. No ocurre lo mismo en el caso que te digo de Colón, no está hecho para adoctrinar, para enseñar a nuevos marinos, eso, ni nuevos pilotos de avión. Pero en la Biblia sí. La Biblia está hecha para que en este momento tú veas que esa situación si te aplica o no te aplica. Bueno, es que la idea es la moral cristiana, po. ¿Ah? Transmitir la moral cristiana, esa es la idea. Más que la moral, transmitir la actitud hacia Dios. Ya. La moral tiene un término bastante jurídico muchas veces hoy día. No es eso solamente, es la actitud que hay que tener con la divinidad. Eso es lo que te trata de explicar.
y desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ahora, lo que pasa es que efectivamente aquellas cosas que se escribieron como la fuente ya vista 800 años antes de Cristo, se escriben con una imagen cultural que la que había en esa época, y a veces son medio violentas, todo lo que tú quieras, pero el sentido es el mismo, el sentido es exactamente igual. Igual que lo que yo les acabo de leer sobre la responsabilidad y la conciencia de lo que Dios le dice a Ezequiel, ¿no es cierto? Que el malvado morirá por su culpa, qué sé yo. Uno dice, bueno, es duro, sí, es duro, claro, porque es el lenguaje de la época, pero si tú lo escribes de una forma más moderna hoy día, es lo mismo que alguien por ahí decía en el chat, la corrección fraterna, sí, es la realidad, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la importancia de entender que la conciencia no es subjetiva, sino que la conciencia es algo objetivo, que uno va a tener que responder por eso. Bien, sigamos. Estamos bien. La historia. Los profetas actúan en la historia de Israel. Ya dijimos en el principio que la característica de la religión judía es que el Dios no era un Dios de la naturaleza, como ocurre en todas las mitologías de la época esa, en que hay el Dios del trueno, el Dios de los relámpagos, el Dios del mar, el Dios de qué sé yo, de puros fenómenos naturales. El Dios de Israel tiene una característica propia, muy interesante, que es el Dios de la historia. O sea, y Dios elige a una persona, Aram, lo hace padre de un pueblo, y Dios actúa en la historia de ese pueblo. Obviamente Dios, por ser primero una imagen monolátrica, pero después monoteísta, los profetas son abiertamente monoteístas, tiene control sobre la naturaleza, pero no es el Dios que maneje la naturaleza a su forma arbitraria, como ocurría con el Dios del trueno, o el Dios del mar, o el Dios de los relámpagos, qué sé yo, etc. No, él tiene poder sobre la naturaleza, pero su lugar de acción es la historia del ser humano, sobre todo en el Antiguo Testamento, de su pueblo, de Israel. Después, en el Nuevo Testamento, ese Dios de la historia actúa ya sobre la humanidad en general, en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, en los últimos siglos también. Pero es el Dios de la historia. Por lo tanto, es en la historia de Israel donde hay que buscar la acción de Dios. No en los truenos y los relámpagos, no en las tempestades ni en las brisas, sino que es en la historia de Israel donde hay que buscar la acción de Dios. Por eso, por ejemplo, en uno de los salmos dice, lo que hemos oído y conocido y nuestros padres nos han contado, nosotros los contaremos a nuestros hijos, narraremos a la generación futura las alabanzas al Señor, su poder y las maravillas que Él ha realizado. Ahí tienen eso que yo les decía, la reacción inspirada. O sea, en la historia de Israel es donde más se manifiesta Dios. Por lo tanto, ese Dios de la historia es una conclusión que Israel llega de la acción de Dios. O sea, Israel se da cuenta de que su supervivencia, siendo un pueblo chico, bastante débil en cuanto a sus capacidades militares, bastante débil en su capacidad económica, y qué sé yo, etcétera, etcétera, ha logrado sobrevivir las catástrofes como esta destrucción por Nabucodonosor y muchas otras que le pasaron después también, porque Dios ha dirigido su historia. Dios ha actuado en la historia de Israel. Y por eso que la escritura hebrea y la escritura cristiana también refleja la historia de la acción de Dios en la humanidad a través de su pueblo primero y a través de la humanidad en general al final. Por eso que en el Antiguo Testamento hay que considerar siempre la historia como algo valioso y no necesariamente, a ver, ¿cómo le diría yo? Hay reyes de Israel
que fueron muy importantes desde el punto de vista político, y sin embargo en la Biblia prácticamente no salen. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios no actuó sobre su pueblo. Seguramente que lo hacían bien nomás, qué sé yo, no hay recuerdo. En cambio hay reyes que son insignificantes y periodos de la historia de Israel que como potencia política o económica eran insignificantes, sin embargo que la Biblia les destina muchas páginas. ¿Por qué? Porque ahí la acción de Dios fue muy fuerte. Entonces, tenemos que tener esto muy claro, porque muchas veces se dice por ahí de que lo que narra como historia la Biblia son puros cuentos. No, no son puros cuentos. Si lo miramos desde esta perspectiva, de que lo que importa ahí es la acción de Dios en la historia de Israel, son muy importantes lo que se narra ahí. Es muy importante. Por eso hay que mirarla de esta perspectiva. En los libros que a veces les decimos históricos de la Biblia, y que nosotros estudiábamos después, antes de la historia sagrada y todas estas cosas que son absolutamente inútiles en muchos casos, no son importantes por narrar historia, como sería la historia de Francia o la historia de Inglaterra o la historia de cualquier cosa. No. Lo que narran es la acción de Dios en la historia de Israel, y por eso tienen importancia. Y esa historia muestra la realidad y la verdad de Dios, tal como lo acabo de leer aquí en este salmo. Lo que hemos oído y conocido y nuestros padres nos han contado, nosotros los contaremos a nuestros hijos, narraremos a la generación futura las alabanzas al Señor, su poder y las maravillas que Él ha realizado. Ese es el objetivo de la Escritura Sagrada. Y por eso, en el Antiguo Testamento, Israel va entendiendo poco a poco que tiene una conciencia muy clara de poseer una palabra muy distinta en estos textos que la palabra humana. Y además, algo muy interesante, esta es una característica exclusiva de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento el fenómeno es exactamente igual. La única diferencia en que Cristo es la palabra de Dios. Él es esa energía divina encarnada. Se hace ser humano, tal como dice el Evangelio de San Juan. Y la palabra, el Dabar de Yahvé, se hizo carne y habitó entre nosotros. No es alguien que recibe esa palabra de Dios, como Ezequiel o Jeremías, que los llaman y dicen, ya, yo te doy esta palabra, una energía que te meto dentro. No. Cristo jamás recibe la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. O sea, el paradigma es exactamente el mismo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, con la única diferencia que en vez de esa palabra de Dios transmitirse a través de un profeta que la recibe y que es una energía que recibe y que lo devora, como decía Jeremías a ese profeta, lo quema y tiene que decir eso, no más que decir, etc. Cristo es la palabra de Dios, que se traduce a ser humano encarnándose en un ser humano. Esa es la gran diferencia. Por eso que Él predica con autoridad, que no tienen los otros profetas. Y en el Evangelio lo dicen a cada rato. Él predica con autoridad, y el más claro es por ejemplo, eso lo vimos en el Nuevo Testamento, pero eso lo recuerdo para los que no lo han visto, cuando él dice una serie de cosas ahí en el caso del Evangelio de San Mateo, que también se dicen en otros evangelios con la misma precisión, pero San Mateo hace que se entiendan muy bien. Hay como 8 o 10 frases que dice el Señor lo siguiente: habéis oído que se dijo antiguamente a vuestros padres que no matarás. Pero yo os digo que eso jamás lo habría dicho un profeta, porque está corrigiendo lo que Dios lo dijo a través de Moisés, a través del profeta,
como autoridad propia. Yo os digo que habéis oído que se dijo antiguamente a vuestros padres, y cita algo que aparece en algún relato profético o en los 10 mandamientos, qué sé yo. Pero yo ahora os digo que, y lo perfecciona. Eso tiene que haber sonado como una blasfemia atroz a los judíos que lo oyeron. Y de ahí las conclusiones que sacaron. Los que reconocían efectivamente aquellos judíos que reconocían, como los apóstoles y otros, reconocían efectivamente a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, o sea, la palabra de Dios encarnada, como dice San Juan, esa energía divina que brota de Dios encarnada, traducida a ser humano. Entonces le dijeron, sí, eso es lo más lógico. Si Él es la palabra de Dios, como Él es esa energía divina hecha hombre, hecha varón, hecha persona. Entonces tiene perfectamente claro que lo que puede decir ahora es así. Pero para los que no lo reconocieron con esa característica, era una blasfemia atroz, porque estaba corrigiendo a lo que Dios había dicho por medio de sus profetas. Y por eso lo mataron. Bueno, entonces aquí ustedes ya ven, seguramente están intuyendo algo de una conclusión que vamos a sacar ahora, que es importantísima, que es Israel en el Antiguo Testamento, dado estas dos energías divinas, el Dabar de Yahvé, la palabra de Dios, y el Arruaj de Yahvé, el espíritu de Yahvé, que son energías que brotan de Yahvé, brotan de Dios y que son autosuficientes y que tienen capacidad de tomar inteligencia y capacidad de tomar decisiones propias y volver hacia Él cuando ya han cumplido la misión que tienen que cumplir. Hay una intuición trinitaria que ya existía en el Antiguo Testamento. Digo, una intuición. Si ustedes tienen amigos que son rabinos, no le vayan a decir esto que efectivamente en el Antiguo Testamento ya se decía de la Trinidad, porque le va a decir, está loco este profe. No, no estoy loco, no. Pero una intuición trinitaria sí. Y eso explica claramente por qué los judíos que escucharon predicar a Cristo esto mismo, que les acabo de contar, ¿no es cierto? Como Mateo y todo esto, no se escandalizaron. Porque ya había una intuición trinitaria. Y también explica por qué estos judeocristianos que existen hoy día, que yo les hablaba en el curso del Nuevo Testamento, que serán pocos, serán 300.000 o una cosa así, que son judíos que aceptan a Jesús de Nazaret como el Mesías y como la palabra de Dios encarnada, a pesar que lo miran desde su perspectiva judía, ¿no? Efectivamente no les choca esto. Ahora, ¿por qué sí choca hoy día al judaísmo rabínico y a nosotros? Bueno, porque por razones históricas, a partir del siglo II, algo así que no vale la pena discutir ahora, porque más o menos ya las vimos en el curso del Nuevo Testamento, lo único que han hecho las dos religiones desde la mitad del siglo II, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén por los romanos, lo único que han hecho las dos religiones es tratar de separarse lo más posible. Pero eso es un problema humano, que es un error. O sea, en realidad no es así. O sea, nosotros, como decía algún teólogo por ahí, nosotros somos primos hermanos del judaísmo rabínico y derivamos tanto el judaísmo rabínico actual como el cristianismo actual, derivan de un mismo tronco que fueron aquellos judíos que escucharon predicar a Jesús de Nazaret en su tiempo y que armaron el Nuevo Testamento con esa conceptualidad. San Pablo, evidentemente, era un judío observante, no cabe la menor duda, pero era judío tomo y lomo. Eso es una realidad. Que haya escrito en griego es porque le salía más ventajoso para convertir a los paganos, pero su mentalidad es 100% judía, eso ya lo vimos en el Nuevo Testamento. Y los evangelios, todos, quizá el de San Lucas un poquito menos, porque lo destinó a convertir a los romanos, pero el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Juan son abiertamente judíos, su mensaje que dan, un mensaje judío cristiano.
¿Para qué hablar del Apocalipsis? Que es una actualización del libro de Ezequiel, que ahora hemos hablado varias veces del libro de Ezequiel. Entonces, bueno, vamos ahora a un concepto que es interesante. Ya hemos hablado de la inspiración, la encarnación de la palabra de Dios en Jesús, ¿no? La santidad. La santidad. ¿Por qué la palabra de Dios es santa? La palabra de Dios es santa porque refleja la acción de Dios en la historia, tanto de Israel como de los primeros cristianos. Y la acción de Dios es santa porque Él es la fuente de la santidad. Por eso que en la misma escritura habla de la palabra de Yahvé, entendida de esta forma, o sea, entendida como la recolección de la historia de la acción de Dios en la humanidad. Es santa porque es la recolección de la historia de la acción de Dios. Y Dios es santo. Todo lo que hace es santo. La santidad es la definición de la acción de Dios. Ahí hay un problemita que muchas veces nosotros entendemos mucho la santidad como en el aspecto humano, de alguien que lo canonizaron. No, pero el término viene de ahí. El término, por eso es que uno en la misa dice santo, santo, santo del Señor Dios de los ejércitos. La característica de Dios es la santidad. Y por eso que la acción de Dios, si nosotros logramos entender bien qué es lo que está haciendo Dios, porque a veces lo interpretamos mal, eso está claro, es siempre santa, porque esa acción de Dios es una acción divina. Veamos ahora algunas características importantes de los mensajes de los profetas. Y con eso vamos a terminar. Primero, los profetas son abiertamente monoteístas. O sea, se acabó la monolatría. Los profetas tienen clarísimo que son monoteístas. Ya no hay monolatría. Así, por ejemplo, Isaías dice, así dice el Señor, Rey de Israel, su Redentor, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. ¿Quién se parece a mí? Que hable, que lo explique y me lo ponga. ¿Quién anunció de antemano el porvenir? ¿Quién nos predice lo que hay que suceder? No teman, no tiemblen. No lo anuncié y no lo predije por adelantado. Ustedes son testigos. ¿Hay un Dios fuera de mí? No existe roca que yo no conozca. Los que modelan los ídolos no valen nada y es inútil lo que ellos aman. Sus devotos no ven nada ni conocen. Por eso quedan defraudados. ¿Quién modela un Dios o funda una imagen si no es para sacar algo? Miren, todos sus seguidores quedarán defraudados, los de los ídolos, porque los que los fabrican no son más que seres humanos, que se reúnan todos para comparecer, sentirán espanto y vergüenza a la vez al oír mi voz. O sea, absolutamente claro. Monoteístas totalmente. Ahora, en la historia de los profetas, porque ocurren en periodos históricos de muchos años, primero, los profetas que no tienen libro propio, o sea, lo que se llaman los profetas anteriores, si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de los libros de la Biblia, se dirigen fundamentalmente al rey, porque todavía tienen esperanza de convertirlo. Pero los profetas que ya tienen libro propio, los profetas posteriores, como hablábamos nosotros cuando vimos el canon, esos ya se dirigen al pueblo. O sea, ya perdieron la esperanza de convertir a la monarquía y a los sacerdotes y a toda esta gente. Y se dirigen directamente al pueblo para orientarlo, ya que el rey y la casta sacerdotal los están pervirtiendo. Esa es la diferencia. El caso de Elías, por ejemplo, que son de los primeros profetas, Samuel, etc., todavía hablan a la monarquía y a la casta sacerdotal para tratar de convertirlos. Los profetas posteriores, o sea, los que tienen libro propio, son Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los demás, ya se dirigen al pueblo. Le perdieron la esperanza de convertir a la casta sacerdotal y al rey. Por eso que hablan estos profetas posteriores de un concepto que es el día de Yahvé.
Se acerca el día grande del Señor. Se acerca con gran rapidez. El día del Señor es más ágil que un fugitivo, más veloz que un soldado. Ese día será un día de cólera, día de angustia, de aflicción, de destrucción y de desolación, día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y nubarrones, día de trompeta y gritos de guerra contra las ciudades fortificadas, contra las altas torres de defensa. Perseguiré a los seres humanos para que anden ciegos, porque pecaron contra mí, el Señor. Su sangre se derramará como polvo, sus entrañas como estiércol, ni su plata ni su oro podrán librarlos. El día de la cólera del Señor, cuando el fuego de su celo consuma la tierra entera. Cuando acabe cruelmente con todos los habitantes de la tierra. Amontónense bien, pueblo despreciable, antes que los desparrame como paja que se vuela, antes que los alcance el incendio de la ira del Señor, antes que los alcance el día de la ira del Señor. Busquen al Señor, todavía tienen tiempo, igual que Jeremías decía. Los humildes que cumplan sus mandatos, busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así encontrarán un refugio en el día del Señor. Esto lo dice Sofonías. En las liturgias de los últimos días, en la primera lectura, en la misa, se lee el libro del Apocalipsis, que también tiene un poco este tenor. El libro del Apocalipsis es, para los que se recuerdan del curso del Nuevo Testamento, hay que mirarlo en este contexto del profeta, porque es un libro escrito por un judío, no, hasta la médula, Juan, judío hasta la médula del Nuevo Testamento, que piensa como judío y que conocía el Antiguo Testamento de memoria. Es un judío que el libro del Apocalipsis lo que hace es reactualizar el libro de Ezequiel a la situación que se estaba viviendo a fines del siglo I con las persecuciones de Domiciano. Las imágenes que provoca, las imágenes que dice, son muy parecidas a las imágenes que también dice el libro de Ezequiel. Que el libro de Ezequiel es un libro que se escribe durante el exilio babilónico, como vamos a verlo en la próxima clase. Y por lo tanto, esas imágenes de destrucción ya habían ocurrido en el libro de Ezequiel, pero lo que hace Ezequiel es decir, pero no se preocupen, porque volveremos a la tierra, volveremos a Jerusalén. Jerusalén va a ser reconstruida y vamos a volver a tener templo, cosa que efectivamente ocurre poco después de la muerte de Ezequiel. Por eso que el Apocalipsis también tiene ese mensaje positivo dentro de todo esto, porque dice, no se preocupen, las persecuciones serán, pero Babilonia, la prostituta, como le llama en el libro del Apocalipsis, va a ser destruida y vamos a poder tener paz de nuevo. Bien, a partir de la próxima clase, nosotros vamos a ir viendo profeta por profeta. Vamos a estar seguramente 2 clases viendo esto porque el mensaje de los profetas es extraordinario para hoy día. Uno piensa que no, pero es realmente extraordinario para hoy día. O sea, la enseñanza que nos dan uno puede decir, pues eso está pasando hoy. Y por eso que yo encuentro tan mala la costumbre que cuando nos enseñaron, que dijeron, no, vamos a leer el Antiguo Testamento, mejor no lo lean porque no lo van a entender. Y nos decían, lean un librito que se llama Historia Sagrada. La Historia Sagrada no nos enseñaba nada, pues nos enseñaba que David había matado a Goliat o cosas por el estilo, con una onda. Y no nos enseñaban la enseñanza de los libros proféticos que son tan importantes, y tampoco nos enseñaban la enseñanza de los salmos, de los libros, de los proverbios, etc. Bueno, eso espero que les signifique a ustedes redescubrir o descubrir el Nuevo Testamento que desconocían, que es la parte más interesante, la parte de los profetas, salmos y libros secuenciales, que es lo que veremos de aquí en adelante. Pero que para poderlo entender teníamos que entender qué había pasado con el yavismo, y eso es lo que vimos en las clases pasadas. Bien, Juan Ignacio, preguntas. Juan Ignacio, una pregunta. ¿Sí? ¿Puedes explicar un poquitito más la característica de santidad de Dios
¿En qué consiste la santidad de Dios? Es que no tiene explicación porque es de Dios. O sea, la santidad es todo aquello que se le atribuye a Dios en superlativo. Te lo podría decir de esa forma. Entonces te cambia la pregunta. ¿Qué sería entonces una persona que es santa? Bueno, esa es una buena pregunta porque yo no sé si el atributo está bien utilizado para los seres humanos. En el Antiguo Testamento, acuérdate que ha existido una persona, una categoría que sí que es clara, es el justo. Justo. El justo, ¿quién es el justo? El justo es aquel que con su actuar transparenta la voluntad de Dios. Yo les ponía, por ejemplo, ¿no es cierto?, Sor Teresa de Calcuta, que si llegara un marciano aquí quisiera saber, digamos, qué es lo que es una persona justa, un cristiano de verdad, pero no quiere que le expliquen nada, sino que verlo. Le habríamos dicho, mire, vaya con su platillo volador y siga hasta esta ancianita chiquitita en Calcuta, vea todo lo que hace y ahí va a entender. Ese es el justo. Yo creo que se empezó a usar la palabra santa para a una persona, para dar esa misma imagen, cuando se olvidó la iglesia de su lenguaje judío. Ya. Y además se romanizó, porque la palabra justo empezó a tomar un significado de alguien muy ecuánime, o sea, medio como relativo a la justicia de un tribunal, digámoslo así. Entonces perdió el sentido hebreo original y se tradujo eso por santo, pero el significado yo creo que en bíblico habría que decir el santo de hoy día es aquel que fue el justo en la época anteriores de acuerdo al concepto bíblico. Esa sería la explicación que te daría. Muchas gracias. Juan Ignacio, Sí. Lo que dice Jesús corrige o complementa todo lo que dijeron los profetas. Algunas cosas, no necesariamente todo. ¿Qué relación hay entre lo nuevo que dijo Jesús y algunas cosas que quedaron de antes de los profetas? A ver, por ejemplo. No, te digo, algo que un profeta haya dicho y que Jesús no lo haya corregido ni lo haya complementado. Que sigue siendo válido hasta hoy día de hoy. Pues. Pero hay un porcentaje de cosas en las cuales Jesús corrigió y hay alguna característica importante, las cosas que Jesús enmendó, lo que dijeron los profetas. Sí, yo te diría que hay alguna característica importante que podría ser un destacar más que enmendar, destacar más. El sentido de la compasión. Y eso no es que haya sido malo antes, sino que culturalmente era menos exigido. La ley del talión, por ejemplo. Claro, que ya Moisés la complementó, en la época de Moisés por los 10 mandamientos se complementó muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, frente a la actitud de algunos, digamos, de algunos rabinos de la época que discutían con Jesús con la mejor buena voluntad, seguramente en ese momento. El caso, por ejemplo, comparándolo con lo que es la parábola del hijo pródigo, ahí te diría yo que es donde más puede haber diferencia. O sea, el hecho de la compasión y de la misericordia sin que signifique la abolición de la justicia. Yo te diría que esa ha sido una enseñanza bastante nueva en el Nuevo Testamento, pero no contradictoria. O sea, en aquellas cosas que Jesús corrigió, no contradijo mucho, salvo en el caso del divorcio, pero explicó muy bien por qué lo hizo. Porque en la explicación de por qué no, se puso mucho más estricto con respecto al divorcio, que es lo que hacían los rabinos en esa época, la explicación que dio era, que es bastante lógica, porque en la época de Moisés, cuando se permitió el divorcio, porque antes no se permitía, antes de Moisés,
no estaban todavía culturalmente capacitados, no lo dijo en estos términos, pero lo dice claramente, no estaban todavía culturalmente capacitados como a poder seguir una orientación tan estricta sobre el tema. Da la explicación y tiene lógica dentro del esquema de la pedagogía bíblica. En lo demás, no hay una contradicción que podríamos decir, hay una exigencia mayor, mirar con más misericordia, mirar con más compasión, eso sí, eso sí. Ok, ¿otra pregunta? No, era como un comentario. Yo creo que la clase de hoy nos deja una tarea, pero feroz. ¿Cómo está? O sea, ya conociendo el hecho de que nosotros somos responsables de transmitir la palabra de Dios, Bien, voy a poner el audífono. también el que vamos a tener que dar cuenta al final de nuestra vida. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Y espero que la próxima clase les interese mucho también, porque van a descubrir la riqueza del mensaje de los profetas para hoy día. O sea, esto que yo les expliqué hoy día de cuál es el significado de la redacción inspirada, ustedes se van a dar cuenta que es así. O sea, la mayoría de los mensajes de los profetas que vamos a ver en la próxima clase y en la siguiente, parecerían que fueran escritos hace 20 años atrás. Bien, pues. Ok, muchas gracias a todos por la asistencia y nos veremos, Dios mediante, en una semanita más. Que mejores con los repollos. Gracias a usted. Que te Gracias. mejores en tu mano. Gracias. Adiós. Adiós. No supe, llegué tarde. ¿Qué le pasó en la mano? Tratando de Sí, se marchar, puede, no se sí, se preocupe. te puede, pero vas a estar 10 días, entonces se te Gracias. Gracias.